Muy buenas con todos. A continuación vamos a presentar la segunda parte de nuestro proyecto de diseño de la vía Bionaco-Sede en la provincia de Loja. El diseño geométrico de la carretera es una de las etapas muy fundamentales en el desarrollo de la ingeniería vial, donde en la cual vamos a tomar varios aspectos para que la carretera sea construida de la mejor manera y evitar accidentes futuros. Muy bien, en los parámetros de diseño hemos tenido los siguientes datos de nuestra carretera, que son la categoría del camino, que fue de tipo 3, la topografía, que es montañosa, la velocidad de diseño, que fue de 60 km por hora, el volumen de tránsito, que fue de 468 vehículos por día, el peralte máximo, que fue de un 10%, la pendiente longitudinal, que fue de 8,9%, el radio mínimo absoluto del proyecto, que fue de 110 metros, la longitud mínima de la espiral, que fue de 25 metros, la longitud de entretangencia mínima, que fue de 85 metros, la longitud de la entretangencia máxima, que fue de 900 metros, el ancho de la calzada, que fue de 6,6 metros, y el bombeo de un 2%. Muy bien, para ello la categoría de la carretera, según el análisis que hemos realizado, es una zona de características topográficas montañosas, y la cual se estableció una velocidad de diseño de 60 km por hora. Para la pendiente, esta fue calculada con la velocidad específica y el radio mínimo, obteniéndolo con los valores de 60 km por hora y 110 metros. El ancho de la calzada, esta se determinó de acuerdo a la topografía del terreno, la categoría y la velocidad de diseño. Y en una tabla comparativa hemos obtenido un valor de 6,6 metros. Para el radio mínimo, esta se obtiene en función del peralte máximo, la velocidad de diseño y el coeficiente de fricción lateral correspondiente, en la cual hemos obtenido un radio mínimo de un 110 metros. Muy bien, el siguiente punto sería la velocidad de diseño y la velocidad específica. La velocidad de diseño seleccionada determina los valores de varios elementos geométricos de la carretera, como el radio mínimo y el peralte, la velocidad máxima y entre otros. La velocidad específica, esta se va a calcular debido a que en la vía los vehículos no mantienen una velocidad exacta, sino que varía según el tramo que va recorriendo. Y para esto se va a establecer una velocidad estimada para segmentos específicos de la carretera durante un periodo determinado. Especialmente esta va a ser tomada en curvas o en tramos rectos. Y para ello hemos utilizado la siguiente tabla, donde podemos sacar la velocidad específica de una curva horizontal en base a la velocidad de diseño del tramo homogéneo. Como últimos puntos tenemos el peralte. El peralte se lo calcula con la finalidad de compensar un componente del peso del vehículo, que es la inercia o la fuerza centrífuga. Esto con el fin de asegurar que la resultante total de las fuerzas se mantenga paralelas al plano horizontal. Para ello, pues hemos utilizado las siguientes fórmulas, las cuales las tenemos aquí en pantalla. Y como último punto, el bombeo. Este valor determina la inclinación requerida para evacuar el agua que cae en la calzada. Esto depende de la cantidad de precipitación que hay en la zona. Y para ello hemos utilizado la siguiente tabla, en la cual hemos ocupado el valor del 2%, el cual pues es de la tipo de superficie que es pavimentada, en nuestro caso, que es de nuestra carretera. Muy buenas noches, yo voy a explicar lo que es el trazado planimétrico. Anteriormente se ha seleccionado la mejor alternativa con las propiedades y características más óptimas para el rediseño de la carretera, conectado de esta forma desde la entrada Bionaco-Sera, tomando en cuenta los aspectos benéficos que brinda frente a las demás alternativas, realizando así varias correcciones desde los radios mínimos para obtener un diseño mayor perfeccionado. Podemos observar aquí entre las dos figuras cómo estaba el rediseño antes y después del rediseño. Continuamos con la explicación de las curvas. Por una parte tenemos las curvas horizontales, que son consideradas uno de los elementos de transición más esenciales en el diseño geométrico, que permiten la transición entre tramos rectos mediante un cambio gradual en la dirección del eje de la vía.
Estas curvas tienen como principal objetivo garantizar la comodidad de los usuarios al recorrer la carretera. Después tenemos las curvas espirales de transición. Las curvas espirales de transición son un tipo especial de curva que conecta tramos rectos con curvas circulares de diferentes radios. Su característica principal es que su radio varía progresivamente, desde un valor infinito, o sea, la línea recta, hasta el radio de la curva principal, proporcionando un cambio gradual en la dirección de la vía. Se diseñan directamente para proporcionar un peralte gradual en el borde exterior de la carretera, para contrarrestar de esta forma la fuerza centrífuga. La espiral es característica por poseer un radio variable e incrementar gradualmente esta curvatura. Aquí podemos también observar cuáles son los elementos que tienen las curvas. Y continuamos explicando lo que sucede en nuestro diseño planimétrico. Como podemos observar entre la tabla y la figura 4, se reflejan las longitudes calculadas para las espirales de nuestra carretera. Específicamente los parámetros observados se determinaron con base a criterios técnicos de diseño geométrico, considerando factores como el radio mínimo de curvatura, la velocidad de diseño, el L-min redondeado. El L-min representa las longitudes mínimas necesarias para una transición segura y suave entre la recta y la curva. Y finalmente la longitud deseada, que uniformemente constante en los valores de la tabla y la gráfica, sirve como referencia clave en el diseño, asegurando consistencia a todo el tramo de la carretera. La relación entre estos parámetros permite identificar cómo se ajustaron los valores para cumplir con los requisitos geométricos y normativos. A continuación, pasamos a explicar la longitud de la espiral, que es un parámetro fundamental. Aquí podemos observar la longitud de espiral de nuestra carretera. Su función principal es proporcionar una transición entre un tramo recto y una curva circular o curvas circulares de diferentes radios. La longitud de la espiral está directamente relacionada con la velocidad de diseño, el peralte y los radios de la curvatura, considerando estos factores, pues como podemos observar, que son los que principalmente afectan a la longitud de la espiral. A continuación, se pueden observar también los parámetros de diseño que se deben de tener en cuenta para este diseño planimétrico. Primeramente está la aceleración centrífuga, que la aceleración centrífuga es un factor crítico en el diseño de carreteras, especialmente en las curvas horizontales, y podemos observar a continuación la ecuación con la que podemos representar este criterio o este parámetro. Después tenemos la transición del peralte, que es fundamental tener establecidos los factores del peralte para la pendiente relativa. Tenemos la longitud máxima de la espiral de transición, que para este criterio se puede determinar que la longitud máxima de la espiral sea 1.21 veces al radio de la curva, y esto nos define las longitudes en las entretangencias, la longitud en la entretangencia mínima y la longitud en la entretangencia máxima. Como resumen y conclusiones, tenemos que el diseño planimétrico vial priorizó la seguridad y funcionalidad, incorporando 7 curvas espirales de transición y 64 curvas horizontales simples con una velocidad de diseño ajustada a 60 km por hora. La mayoría de las curvas presentan radios superiores al mínimo, garantizando confort y seguridad. Las modificaciones realizadas mejoraron la configuración geométrica, incrementando la seguridad y eficiencia operativa de la vía, optimizando la experiencia de conducción. Y el diseño final cumple con los objetivos planteados, integrando seguridad, funcionalidad y adaptabilidad, representando un valor agregado al proyecto y a los usuarios de la vía. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a hablar sobre lo que es el análisis de consistencia del diseño de carreteras. La consistencia del diseño geométrico de carreteras es un concepto clave en la ingeniería vial. Esto está enfocado en garantizar que los cambios en las características geométricas de una vía no resulten inesperados para los conductores. Esto significa que las variaciones en la velocidad de operación a lo largo de la carretera deben ser suaves y graduables, de modo que el diseño geométrico permita un flujo vehicular seguro y eficiente.
El análisis de consistencia tiene como principal objetivo identificar y evaluar los elementos que influyen negativamente en la seguridad y la fluidez del tráfico. De esta forma, es posible implementar medidas correctivas o de mejora de diseño que reduzcan la probabilidad de accidentes y optimicen la experiencia del usuario. Las expectativas de los conductores. El comportamiento de los conductores al utilizar una carretera está fuertemente influenciado por sus expectativas. Estas se pueden clasificar en dos categorías. Una de ellas es la expectativa a priori. Estas se desarrollan a partir de la experiencia acumulada del conductor en carreteras similares. Por ejemplo, un conductor con experiencia probablemente anticipe configuraciones más complejas y maneje con mayor seguridad que en comparación con un conductor novato. La expectativa ad hoc. Estas se forman mientras el conductor recorre una vía específica. Si el diseño geométrico inicial incluye curvas cerradas y entre tangencias cortas, el conductor espera encontrar patrones similares a lo largo de su trayecto. Un diseño inconsistente puede romper esta expectativa y generar reacciones inesperadas que afecten a la seguridad del conductor. La importancia de la consistencia en el diseño. Un diseño geométrico consistente no solo mejora la seguridad vial, sino que también facilita la operación de los vehículos y reduce el estrés del conductor. A continuación les voy a hablar sobre los criterios de consistencia. Para evaluar la consistencia del diseño geométrico se utilizan tres criterios fundamentales. Aquí tenemos el criterio 1, que es la velocidad de diseño versus la velocidad de operación. Este criterio compara la velocidad de diseño, que es la velocidad planificada para un elemento vial, con la velocidad de operación, que es la velocidad real a la que los conductores alcanzan al recorrer dicho elemento. El criterio 2 son las velocidades de operación consecutivas. Este criterio analiza las diferencias entre las velocidades de operación de dos elementos geométricos consecutivos. Un cambio brusco entre estas velocidades puede indicar una inconsistencia que sorprende al conductor, aumentando el riesgo de accidentes. Y el criterio 3 es la fricción lateral provista versus la fricción lateral demandada. Aquí se evalúa si la fricción lateral disponible en la carretera es suficiente para cubrir la fricción demandada por los vehículos al tomar una curva. Cuando la fricción demandada supera la fricción disponible, los vehículos pueden derrapar o perder estabilidad, especialmente en condiciones adversas como lluvia o nieve. Bueno, los beneficios de un diseño consistente que consiste en aportar numerosos beneficios. Entre ellos son la mejora de la seguridad vial, que reduce los accidentes causados por configuraciones imprevistas, la mayor eficiencia del tráfico, un flujo vehicular más predecible, evita congestiones y favorece tiempos de recorrido más corto, y así también una conducción más cómoda. Bueno, en fin, la consistencia en el diseño geométrico de carreteras no solo se enfoca en la seguridad vial, sino que también contribuye a la comodidad y eficiencia del tránsito. Al alinear el diseño con las expectativas del conductor y aplicar los criterios de evaluación mencionados, es posible minimizar los riesgos y garantizar una experiencia de conducción más segura y agradable para todos los usuarios. En este caso hablaré de lo que es el análisis de consistencia en cuanto a la ruta que hemos diseñado, ¿no? Dentro del análisis se debe recalcar que es muy importante este apartado, ya que con él se puede garantizar la seguridad, una mejor comodidad y así una fluidez mejor en lo que es en cuanto al tráfico, ¿no? Claro, y todo esto basándose en las normas que estén activas en el momento. Por otro lado, tenemos también que dentro de ese apartado lo que vamos a hacer un diseño de la ruta, el perfil de elevación, tendremos radios como radios de curvatura, un análisis de velocidad y también realizaremos un análisis comparativo de las velocidades de operación elaboradas en el programa de Excel y comparadas con el programa de las velocidades obtenidas en el IHSDM. Ahora bien, por ese lado tendremos lo que es el diseño de la ruta. Esta ruta se obtuvo mediante el programa de IHSDM, donde se extrajo el alineamiento directamente del Civil 3D y se lo ingresó en este programa y nos lanzó la ruta, ¿no?
y también los resultados que voy a presentar aquí a continuación. Ahora bien, tenemos la gráfica general del sentido de ida, donde podemos ver como en la parte superior tenemos el perfil de elevación, tenemos un perfil de curvatura, tenemos el perfil de los radios y perfil de velocidades. Como pueden ver en el perfil de curvaturas, se ven que los gráficos no son rectangulares como son aquí en el perfil de los radios. Esto se debe a que, son rectangulares cuando se trata de una curva horizontal normal y en forma de un trapecio cuando son con espiral. Y como se puede ver en la gráfica, la mayoría tenemos nosotros con espirales, que da mayor fluidez al circular por estas curvas, ¿no? Y las curvas no son tan agresivas, simplemente tienden a ser más suaves de tomarlas y eso es bueno para los que circulan por ella, ¿no? En la parte inferior tenemos lo que es el perfil de velocidades, que como está en la normativa, es buena y aceptable cuando su velocidad no excede de los 20 kilómetros por hora. En un caso tenemos que es como buena cuando no pasa de los 10 kilómetros por hora. Y en nuestro caso, como se puede apreciar, tenemos banderas verdes, que significa que al final todo el diseño está en óptimas condiciones. La parte inferior, que son las verdes, que son calificadas como buenas, y las que están por encima de la parte verde, es color naranja, son las que están de 10 a 20 kilómetros, que serían aceptables. De la misma forma se hizo en el sentido de vuelta, y como podemos ver tenemos las mismas condiciones, o sea que es un diseño óptimo. Ahora bien, aquí se presentan los análisis realizados y calculados mediante el programa de Excel. Como podemos ver, se calculó lo que son las velocidades de operación de todas las curvas y también se calculó lo que son las velocidades de las entretangencias, ya que el criterio 2 se enfoca en analizar una curva y su elemento consecutivo, que en este caso sería las entretangencias. Entonces, por eso, por ejemplo, en el radio de 110 se trabaja con la velocidad de 67.73 y la velocidad de operación de la entretangencia de 75.95, y se realiza una diferencia entre ellas y se obtiene un valor. Y como podemos ver, ese valor no excede de los 10, entonces sería una calificación buena. De esa misma forma se fue realizando todos los cálculos y se llegó a obtener lo que se ve en las calificaciones, ¿no? Por último tenemos el análisis que se realizó con los datos obtenidos del programa IHSDM y el Excel. Como anteriormente ya vimos, las velocidades de operación que se obtuvo se encuentran aquí plasmados en esta tablita pequeña, donde se ve las velocidades de operación de todas las curvas, y también se ve las velocidades del IHSDM que se obtuvo mediante el programa anteriormente mencionado, que es el IHSDM. Con lo que se nos grafica y podemos ver que todos nuestros cálculos son correctos, que se encuentran muy cerca en realidad de la línea 45 grados en la que se había propuesto analizar estos datos. A continuación, las conclusiones. Tenemos que el análisis realizado bajo el criterio 2 demuestra que el diseño cumple en gran medida con los parámetros establecidos, garantizando una consistencia adecuada en el trazado de la vía. También realizar los cálculos manuales o asistidos con software garantiza que los parámetros geométricos cumplan con las normativas vigentes, lo que nos facilita una evaluación más confiable en herramientas especializadas y minimiza riesgos en el proyecto final. Incorporar un enfoque integrado que combine verificaciones manuales detalladas y evaluaciones en programas especializadas como son los programas de Civil 3D y el IHSDM nos asegura un diseño geométrico de alta calidad, mejorando la seguridad y funcionalidad de la vía.